Las 9:11 de la mañana y es un placer recibir a Ignacio Munyo en la mañana de Arriba Gente, economista. ¿Qué tal, Ignacio? Bienvenido. ¿Qué tal, Humberto? Es un gran gusto. ¿Qué tal, Danilo? Buen día, buen día. Bueno, lo primero que uno tendría que preguntarle a una persona que habitualmente escucha, realizar un ponderado y muy ajustado análisis de las diferentes medidas económicas o de las coyunturas que va atravesando, en este caso, nuestro país, siempre teniendo que hablar de una globalidad, porque obviamente ya tenemos bien claro que nuestra economía tiene una dependencia total y absoluta con lo que sucede en el resto del mundo. Lo primero que debería preguntarse uno es, creo que la última vez que habíamos hablado casi sobre una suerte de estancamiento de la economía en nuestro país. Veníamos hablando de las medidas que el gobierno decidía en materia fiscal. Me detuve porque acá tenemos problemas con las terminologías, ¿no? La oposición utiliza el término ajuste fiscal, el gobierno utiliza el término consolidación fiscal. Ahora se utiliza el término tarifazo para lo que acaba de suceder con el anuncio de las tarifas. Y bueno, yo no sé ya a esta altura como qué llamarle, si sinceramiento de las cuentas o qué. Apelemos al término que sea, pero preguntémonos, que creo que es lo que a los uruguayos nos está sucediendo, si era o no era necesario tanto ajuste, tanto aumento, tanto anuncio realizado ya desde hace tanto tiempo. Es decir, ¿tan mal estamos? Es perfecta la pregunta porque estamos cansados de estas discusiones de terminología y realmente la gente no sabe por qué pasa esto. O sea, uno quiere entender por qué hay que subir estas tarifas y para eso hay que repasar algunos números. O sea, aquí tenemos que entender que esto es una decisión que está tomando el gobierno ante una realidad que tiene sus cuentas públicas delicada. ¿Es una decisión política y no económica? ¿O ambas? Es una decisión política condicionada por la situación económica del país, pero que es una entre otras que se podrían tomar. No era la única, no es la única. Eso es lo que a veces, ¿viste?, cuesta darse cuenta, porque se presenta de una forma tal como si fuera algo natural, que no hay más remedio, que hay que hacer esto para tener determinada coherencia con el programa de gobierno, y no es así, porque había otros caminos. Este es el más fácil, eso sí, este es el más fácil de llevar a cabo, porque el de las tarifas ni siquiera tiene que pasar por el Parlamento, se aprueba, se sube y la pagan todos los uruguayos, desde el más humilde y es de rápida recaudación, hasta el que tiene más plata. Inmediata, diríamos. A fin de mes de enero ya se hace caja. Entonces, entendamos un poco por qué hay que subir las tarifas. Y aquí hay que rastrear lo que es el gasto, lo que financia el gasto público. El gasto público en Uruguay creció muchísimo. Esto es indudable. Uno mira los números y ve que hoy tenemos un gasto público que es 80%, en términos reales, o sea, sacando el efecto de inflación, 80% más alto que lo que era hace 10 años atrás. O sea, casi que el doble de gasto, es decir, corriente, que hay que pagarlo. ¿Cómo se paga? Bueno, una parte importante se paga con una recaudación que creció también porque creció la actividad económica. Se recauda más IVA, se recauda más IRPF, se recauda más IRAE a las empresas. Eso es una parte, pero no alcanza. No alcanza para pagar este gasto que desde que asumió este gobierno, es verdad, no siguió creciendo, se quedó estancado en el nivel elevado, pero no cayó. O sea, seguimos con un volumen de gasto que hay que pagarlo todos los meses. Me quedé pensando, decías que el gasto público en los últimos 10 años, me impactó la cifra, que creció 80% en la última década. Exacto. ¿Y cuánto creció la economía? 60, menos de 60, 58%. O sea que ahí está el desfasaje. Está creciendo más el sector público que el resto, que el total de la economía del Uruguay, y sobre lo cual se recaudan los impuestos. O sea, es sobre la actividad económica que se recauda en Uruguay. No tenemos, como otros países, reservas de minerales, como puede ser Chile, que tiene el cobre y es parte importante de la recaudación. No, acá se recauda del trabajo de la gente, de las compras y ventas en el supermercado. Sí, como en cualquier casa de familia. Si vos gastas más dinero del que te ingresa, evidentemente estás en un problema. Claro, entonces, ¿qué hizo este gobierno desde que asumió? Este gobierno asumió una situación de empresas públicas con resultados históricamente malos. O sea, el 2014 muestra un año donde el resultado del total de las empresas públicas era muy bajo. De hecho, no le aportaban nada, al revés, ya que era un rubro más del gasto, no del ingreso. Claro. Cuando históricamente las empresas públicas aportan algo a rentas generales para financiar este gasto. Este gobierno, desde que asumió, revirtió esto. Y ahora las empresas públicas están contribuyendo a financiar este gasto. Y de hecho son
uno de los sostenes que están manteniendo este nivel de gasto, porque si no, el déficit fiscal, que hoy es 3,2, 3,5, dependiendo de cómo se lo quiera medir, sería mucho más elevado si el aporte de las empresas públicas no fuera el que es. Entonces, ahora hay que volver un poco más para atrás y preguntarse, pero el aporte que hacen las empresas públicas para poder seguir contribuyendo a este gasto, que es una decisión mantenerlo, eso es lo que hay que entender. O sea, este gobierno tiene como una prioridad que el gasto siga siendo el mismo nivel que estaba y no reducirlo. ¿Por qué? Y bueno, porque es muy complicado, porque tiene costo político, por lo que se quiera, pero no se está cortando lo necesario para no tener que hacer esto, que es aumentar el financiamiento para poder sostener lo que está sin que el déficit fiscal siga creciendo, que está en los niveles actuales desde que asumió este gobierno. Entonces, todo está muy parecido. Mismo nivel de gasto, mismo nivel de déficit fiscal, menor recaudación por un menor nivel de actividad que en el 2014. ¿Cómo se compensa eso? Con resultados de empresas públicas. Ahora, si uno se pregunta y tiene que ir adentro de las empresas públicas y ver, bueno, pero ¿qué ha cambiado las empresas públicas? Porque si uno mira, se han hecho inversiones muy grandes. ¿Para qué? Y bueno, para que el costo del servicio público sea más bajo que el resto de los bienes que se consumen en el Uruguay. La pregunta que uno se hace cuando ve las declaraciones del gobierno que dicen, no, porque no es tarifazo porque no subieron más que el resto de los bienes que compone el IPC, por lo cual subieron con la inflación. Claro, ¿acompañaron la inflación o fueron menores, dice el gobierno? Y es la pregunta, o sea, ¿por quién dijo que las tarifas públicas tienen que evolucionar igual que los alimentos, que las bebidas, que el resto de los bienes que consume la gente, cuando son servicios públicos cuyo costo debería ser decreciente? Son servicios básicos por los cuales se ha invertido para que el costo sea menor, no para que mantener el mismo costo parejo con el resto de los bienes que se consumen y que aumentan su precio. Entonces, por ese lado, esa explicación a mí no me convence. De que se diga que esto tiene que evolucionar con el resto de los bienes. No, deberían evolucionar por debajo. Después se dice, bueno, se han hecho ajustes importantes en los costos de las empresas públicas. Y ahí hay que entrar un poco más fino y decir, bueno, lo que se ajustó mucho son las inversiones. Se frenaron las inversiones que se venían haciendo en las empresas públicas. Eso hizo mejorar en algún rango el resultado. Pero creo que todavía hay bastante por mejorar en los gastos corrientes de las empresas públicas. Los gastos, no si se va a hacer una nueva planta de cal o una de Portland, como se cortó, o si UTE dejó de invertir o Antel cortó con la fibra óptica. No, o sea, estoy hablando del gasto de que ahora tenemos 600 funcionarios más en las empresas públicas que la que teníamos en el 2010. Y esas personas tienen un sueldo, cobran, trabajan. Entonces, hay costos operativos que no han cambiado mucho, o por lo menos no han cambiado lo suficiente para evitar aumentar una tarifa. Entonces, si uno se condiciona por todos lados y ve que no puede recortar los costos operativos, no puede cortar los gastos, no puede aumentar el déficit porque ya está fiscal, porque ya está muy alto, entonces ahí sí no queda más remedio que aumentar las tarifas y cobrar y compensar la ecuación. Sí, yo recién leía declaraciones de Tolosa, el presidente de Antel, donde habla que Antel factura unos 900 millones de dólares al año, de los cuales 90 son las utilidades que tiene la empresa pública, y ese es un aporte que hace Rentas Generales. Recién Gabriel Soto, el presidente del sindicato de UTE, decía que UTE, en el actual ejercicio, en vez de aumentar las tarifas de acuerdo al resultado que tuvo, tendría que haber bajado las tarifas. Es que hay un en tema. Función del resultado que tuvo. O sea, en vez de aumentar, tendría que haber bajado, dice el presidente del sindicato. Ahí es claro. Ahora, el tema mayor para mí es ANCAP. El tema de ANCAP es realmente, o sea, no deja de sorprender. Bueno, todo esto está explicado por lo que han sido los resultados de ANCAP de los últimos años. No todo, o sea, una parte importante sí, y no de los últimos años, eso también. Esto no es solo herencia maldita, por eso también, que la herencia ya hace 2 años que terminó y se siguen tomando decisiones que no revierten del todo la situación. Acá tenemos, para que la gente entienda, o sea, ANCAP en los últimos 2 años, todo el año 2015 y todo el año 2016 que está terminando, tuvo un ingreso extraordinario de 1.100 millones de dólares. Una magnitud es que uno no se le puede imaginar de la magnitud que tiene esto. ¿Por qué? Porque compró el petróleo a la mitad que lo compraba en el 2014. Solo por eso, simplemente porque tuvo la bendición de que de un día los mercados de petróleo resolvieron que iba a valer la mitad y durante los últimos 2 años valió la mitad que lo que se compraba ese año. Eso nunca se transfirió a las tarifas de los combustibles, porque ¿Eso se usó? hasta ahora o hasta hace un tiempo atrás la política era
En función de la paramétrica, ajustamos al alza o a la baja. Nos movemos con el precio de los combustibles en función de que la paramétrica, y buena parte de ese componente de la paramétrica es el crudo, el barril de petróleo. Cuando sube, bueno, se hace un ajuste. Cuando baja, como pasó muchas veces, se bajaron las tarifas de combustible. En los últimos tiempos eso no pasó. Eso no pasó porque ahí se dice que había que recomponer la situación, y puede ser verdad, pero o sea, sepamos la cantidad de plata que recibió ANCAP, porque ¿Cuánto dijiste? 1.100 millones de dólares. Imagínense que para que la gente se haga una magnitud. O sea, si uno habla con la gente de la ANEP, de la educación, este número, o sea, me lo dijeron a mí, para poder remodelar toda la infraestructura educativa en Uruguay durante todo este quinquenio, se necesitaba 500 millones de dólares, la mitad de esa plata. Entonces, para que la gente se haga una idea de lo que es lo que ha recibido ANCAP. ¿En qué uso eso? Y bueno, para pagar costos más altos. No es que, ahora recibe el petróleo de la mitad y no tiene que aumentar costos. Aumentaron costos por los salarios que aumentaron, pero ojo, el 70% de los costos de ANCAP es la compra de petróleo. Sí, sí. Entonces, eso es más todavía, 800 millones de dólares que capitalizamos por ley. Claro, una capitalización en enero de este año, ¿no? Sí. Más todavía. Entonces, todo eso y no alcanza. No alcanza para evitar tener que subir las tarifas ahora, para que ANCAP pueda contribuir con lo que estuvo contribuyendo en los últimos años a financiar este gasto público. La presidenta de ANCAP dijo que ANCAP tiene actualmente un problema, y es que tiene su deuda en dólares y el ingreso por compra de combustibles es en pesos. Y ese incremento del dólar le está perjudicando en las cuentas. Hay explicaciones por todos lados, se le puede buscar siempre por qué. Yo le estoy diciendo que estos son los números. Este es el ingreso que recibió, por esa razón, por más razones, por decisiones que siguen tomando, que se va moviendo como el Titanic, que se mueve por inercia dentro de ANCAP, pero por lo que sea, no alcanza. Esa es la realidad, y es mucho lo que se está recibiendo y no alcanza. Y eso creo que nos tenemos que cuestionar. No puede ser así que la gente lo tome como algo natural, que diga que tienen que ajustarse por el IPC cuando ha entrado en ANCAP toda esta plata. Es realmente, es como dice aquí el nombre de la casa, como es Julio Ríos, la capacidad de asombro no tiene límites, ¿no? O sea, con estos números. Ignacio, ha quedado claro por lo que decís que obviamente cada una de las empresas o cada una de estos números, Antel y Combustibles 8%, Agua 8,2%, La Luz 7,5%, cada una merecería un análisis particular, porque no para cada una de las empresas la cosa es igual. En ese análisis que se hace particular, también hay un análisis que se hace general y que nosotros, la última vez que hablamos, nos ponía frente a un panorama como país de un estancamiento en el crecimiento o de un crecimiento que prácticamente iba a ser nulo. Recuerdo perfectamente que además fueron, y esto tiene que ver con la capitalización que en su momento también tuvo ANCAP, por eso bien el recordatorio de que no se ha cumplido un año de esa capitalización de 800 millones de dólares, todo esto se enmarcaba dentro de un panorama muy pesimista de la economía uruguaya para el año que ya prácticamente se está yendo. Sin embargo, los números que da el gobierno es de que nuestra economía creció un 2%. Si yo no tengo mala memoria, muy por encima de todas las predicciones que podíamos realizar hace 12 meses atrás. Sí, el dato que salió, que fue el dato del año cerrado a septiembre, o sea, tenemos la información, de hecho puntualmente de julio, agosto, septiembre, fue el trimestre, fue un dato bastante mejor de lo que se pensaba, esa es la realidad, fue muy positivo, fue un trimestre muy bueno. Y eso es verdad, y va a impactar en que este año cerrado, una vez que conozcamos los datos recién en marzo, tenga un crecimiento probablemente por encima del 1% cuando... O sea que mejor que el 0,5 que Astori ratificó. El gobierno esperaba 0,5, nosotros esperábamos 0,6 en ese entorno. Revisamos a la luz de este resultado que salió y estamos viendo que va a crecer por arriba del 1 este año. Pero lo que no quiere decir que, y aquí hay que tener mucha cautela porque el gobierno también dijo que con esto se inicia un nuevo ciclo de expansión económica, de fuerte crecimiento en el Uruguay. Nosotros todavía tenemos más cautela porque pensamos que el contexto internacional, desde el triunfo de Trump en Estados Unidos, se ha deteriorado marcadamente en relación a nuestros intereses. Y eso puede repercutir. Y eso va a ser difícil remar el año que viene. O sea, no va a ser tan fácil. Pero siguiendo con el razonamiento de el 0,5 que teníamos hace unos meses atrás, como proyección, que ahora vemos que es mucho más optimista. ¿No fue el principal argumento para la reforma del IRPF que comienza ahora en enero del 2017?
para hacerlo claro en cómo me parece que va entendiendo la gente los temas económicos. Me dijeron hace un año atrás que iba a tener un año bravísimo, por lo tanto el gobierno tenía que realizar algunos ajustes porque si no, entonces todos teníamos... Hagámoslo desde un punto de vista honesto y de buena onda. Che, tenemos que ajustarnos el cinturón, hay que aportar más para bancar este mal momento que ahora me dicen que no es tan mal momento. Entonces, ¿no sería lógico que me replanteara que entonces no es necesario que haga el aporte especial que me pidieron que tengo que empezar a realizar en enero del 2017? La gente tiene todo su derecho a estar pensando así, porque si se les dijo algo y ahora la realidad marca que ha sido mejor este año que lo que se pensaba, se debería atender esa situación. Lo que sí es cierto es que esta mejora hay que ver cuán sostenible es. Y si uno tiene todavía una situación de un déficit fiscal que no ha mejorado mucho, que todavía es elevado, y si tiene un gasto público que no está dispuesto, porque no quiere o porque es difícil de hacerlo, a reducirlo, entonces no hay tal holgura, porque esta mejor situación de la economía de este año no se tradujo en una reducción del déficit, porque la mejor situación de la economía de este año sí se tradujo en una mayor recaudación de la que se pensaba. Sí. Pero esa mayor recaudación no alcanzó para reducir el déficit. Por lo tanto, tenemos, repito, este 80% de gasto público más alto de la década. Hay que pagarlo todos los meses. ¿Y cómo se paga? Con el esfuerzo de toda la población. Eso no ha cambiado. El año que viene, repito, o sea, sería muy apresurado decir ahora, está bien, pero... vamos a dar marcha atrás con el ajuste porque ahora no es necesario porque fue mejor. Bueno, va a seguir siendo necesario mientras no querramos ajustar los gastos. Es histórico que se ajusten las tarifas en enero. Eso, digo, hay que decirlo, eso es cierto. En enero siempre se ajustan las tarifas. El tema es que, claro, como hay empresas que han tenido utilidades positivas, de pronto ese impacto o ese aumento podría haber sido menor. El argumento que siempre se hizo así no tiene sentido, porque ASCAP ha tenido 2 años totalmente inesperados. Nadie del 2014 en el mundo esperaba que el petróleo hubiera estado lo que estuvo en estos 2 últimos años. Por lo tanto, no podemos decir, bueno, en todos los eneros tenemos que aumentar las tarifas cuando venimos de 1.100 millones de dólares caídos del cielo para el Uruguay, que directamente a través de ANCAP. Entonces, hay que ver cómo es la situación. Y se dirá, bueno, pasa que antes había un agujero gigantesco. Y sí, y bueno, pero 1.100 millones más la capitalización. Entonces seguimos, entonces hay que subir la tarifa porque siempre se sube en enero. No sé, o sea, ese argumento a mí no me convence. No me convence y creo que deberíamos cuestionarnos más qué estamos haciendo. O sea, sabemos que tenemos un directorio profesional ahora en ANCAP, que tenemos una gerencia general mucho más profesional, que no teníamos directamente gerencia general en el pasado y está ahora con un cargo ocupado por un profesional capacitado y con experiencia en el sector. Pero la pregunta es si eso alcanza, porque miren esta contradicción. O sea, escuchamos del directorio que se va a cuestionar, se va a empezar a evaluar, cerrar el negocio de Portland porque pierde 25 millones de dólares este año. Bueno, la inversión salió 4 veces más que lo que se pensabas, perdimos 25 y ahora recién vamos a empezar a evaluar si lo cerramos. Entonces... Y yo le hice una entrevista al vicepresidente Raúl Sendic hace unos días donde me impactó la cifra que manejaba. Cuando le pregunto sobre el déficit de los 25 millones de dólares en la cementera, en la planta de Portland, porque es pública, dice, no es nuevo. Hace 25 años que el negocio del Portland es deficitario. A mí me impactó la cifra. Pasa que en el fondo lo que uno tiene que pensar es que esto es una 25 años perdiendo plata en el negocio del Portland. Los uruguayos somos dueños de ANCAP. Y si todos queremos que siga esta situación, va a seguir estando y vamos a estar subsidiando la producción de Portland de ANCAP. Eso es lo que está pasando. Ahora, la pregunta es si realmente queremos esto. ¿Alguien se pregunta, se cuestiona esta situación o va sucediendo por inercia, como hace 25 años? Bueno, o sea, creo que en estos momentos, si no aprovechamos para cuestionarnos qué es lo que queremos, qué es lo mejor para el país y el bienestar de la gente, si tener un ANCAP que produce un árbol gigantesco de operaciones que terminan cargándose todas sobre el costo que sale del petróleo en la refinería, del combustible en la refinería y que es un servicio que es monopólico y que todos tienen que comprar, porque tiene justamente esa capacidad de cargarle el costo ahí.
bueno, ¿es realmente ineficiente? O sea, y aquí tenemos que saberlo también, si hiciera libre importación, si se pudiera importar combustible y las empresas que distribuyen pudieran importar, eso obligaría naturalmente a competir y a tener que la refinería producir a un costo adecuado y no cargarle a los costos de la refinería, que tal vez la refinería solo no sea la ineficiencia. Eso es lo que uno tiene que preguntarse, sino todo lo que está colgado de ANCAP, que da pérdidas y que para cerrar tiene que estar cargándose en el precio del combustible. Se discutió mucho en las últimas semanas el tema de la distribución y la bonificación a las estaciones de servicio. De los 42,5 pesos de nafta super, estamos hablando de 5,7 pesos, que va para la bonificación. Hay 20, que es el costo que le impone el IMESI, o sea, de impuestos a nafta. Hay 20 de esos 42, y ahí no se discute. Hay 16, que es lo que sale en la refinería de La Teja, hay 16, pero hay 20 que se le suman que son impuestos. Ahí, entre esos 16 y esos 20, ¿no habría también que cuestionar qué se está haciendo atrás de eso? Redistribuir también eso. Y está bien que también se discuta con el 5,7 de bonificación a las estaciones, está bien, pero si miramos el 5,5, miremos también el resto de la ecuación de costos. O sea, hay mucho para cuestionar. Ignacio, hablaste de algo con lo que me gustaría cerrar. Pusiste el ojo en el efecto Trump. De allí el mirar con cierta incertidumbre lo que en el mundo puede llegar a pasar por este efecto de la asunción en definitiva, porque hasta ahora es presidente electo, asumirá y, como se dice habitualmente, se le verán las patas a la sota. Ahí se empezará a ver cuáles son sus medidas y también cuál es el comportamiento del mercado. De alguna manera UPM no compensaría un mal efecto y de alguna manera el gobierno no está pensando que, mirá lo que te digo, que hacia el final del periodo de gobierno del doctor Tabaré Vázquez, UPM como que en materia económica termina haciendo que todas las cuentas cierren maravillosamente bien. UPM creo que tenemos que agarrarnos con uñas y dientes para que se concrete, porque básicamente es la gran esperanza que tenemos para crecer en los próximos años. La complicación del contexto internacional hace que el resto de la economía se condicione, e incluso la negociación con UPM también. El gobierno dice que ya está cerrado, ojalá. Me encanta, o sea, porque es muy bueno para el país tener UPM. De hecho, es lo que puede llegar a impulsar un crecimiento, pero todo el resto de las inversiones que vienen no tan concentradas, más desatomizadas, que dependen mucho del retorno que tiene esa misma inversión en las economías avanzadas. Hoy, a partir del anuncio del plan de infraestructura de Trump, que es lo más importante, y los cambios en la suba de la tasa de interés que subió la semana pasada, y las tasas de más largo plazo que ya venían subiendo, anticipándose a un cambio de tendencia, hacen que las alternativas de inversión aquí sean menos atractivas que lo que eran antes, y eso naturalmente hace que va a ser menos interés. Pero lo más grave no es solo eso, es que esto para Argentina es muy grave, para Brasil también es muy grave, y la recuperación que se esperaba que tenga con fuerza Argentina y Brasil el año que viene va a ser menor, sin duda, que la que hubiera sido si no hubiéramos tenido este efecto financiero internacional. Y Argentina y Brasil a nosotros nos arrastran siempre. Entonces tenemos el efecto directo de las inversiones que vienen de afuera de Uruguay, más el efecto indirecto que le pega a Argentina y nos termina rebotando a nosotros. Todo eso tira para el mismo lado. Para negativo, no es positivo. Ahora, me dirán, ¿esto hace que no haya crecimiento el año que viene? ¿Que va a ser una recesión? No, pero sí que hace que va a ser menor el crecimiento que el que se pensaba hace unos meses atrás. Eso hay que saberlo. Más se le suma que el petróleo empieza a subir un poco. Entonces, tenemos a fin de año, te diría desde octubre a esta parte, de fines de octubre, una sucesión de noticias que son negativas. No es una tormenta que nos arrasa, pero son negativas y bastante distintas que las que tuvimos entre abril y octubre, que fue un veranito de buenas noticias en el contexto internacional y expectativas de recuperación fuerte en Argentina y en Brasil que no se terminan de concretar, y ni que hablar si uno le suma el contexto interno argentino-brasileño, que está complejísimo por todos lados, pero yo estoy solo mirando lo que pasa afuera. Entonces, lo que digo es que hay que tener mucha cautela y hay que, por lo menos, tenemos dudas si este suba que tuvo la economía uruguaya en septiembre, o sea, en julio, agosto, septiembre, que fue lo que vimos la semana pasada, significa realmente un cambio de ciclo y que de vuelta vamos a iniciar un ciclo expansivo con fuerza como se ha anunciado. O sea, ojalá, va a ser difícil, va a haber que remar mucho porque el contexto a fin de año nos trajo noticias negativas.
Ignacio, ha sido un enorme placer una vez más tenerte aquí en la mañana de Arriba Gente, más allá de que no es portador de buenas nuevas, pero Hace su análisis. con el mensajero no se discute. Exactamente, hace su análisis en función de los datos y los números. Uno tiene que tomar lo que hay afuera y después internamente, sí, hay muchas cosas que dependen de nosotros. Y ahí es donde la visión es optimista, porque uno tiene que ser consciente de lo que se viene y tiene que actuar y tomar decisiones y ahí sí, la responsabilidad es de cada uno y como digo, el año que viene no se ve en una crisis, sino que el año que viene va a ser un año de desafíos para todos. A algunos le va a ir muy bien, a otros no tanto.